Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este juego donde tengo que descubrir en dónde estoy. Bueno, la verdad que el otro día filmé por primera vez cómo jugaba y me quedé muy sorprendida por la respuesta positiva de la gente. Ok, paneles solares. Esto es muy caro, ¿no? Como es bastante caro tener tantos paneles solares. Me quedé sorprendida de la respuesta positiva de la gente. Parece que es algo bastante entretenido de ver. Y me gustó también que para mí es muy entretenido de filmar. La verdad que me divertí mucho jugando. Así que dije, bueno, voy a grabar otro video de estos. Si es algo que les gusta, puedo hacerlo como semanalmente. La verdad es que tengo los videos de los 100 días, así que necesito ideas y mucho contenido para filmar y este podría ser algo más recurrente en estos primeros 100 días del año. Pero bueno, por lo que veo estoy viendo un barrio. Ok, estos carteles no parece ser inglés. Drag off. Un barrio con casas muy lindas. Estas casas son todas de ladrillo rojo y la verdad es que son muy bonitas, muy estéticas. En mi parecer parece un barrio un poco americano. Acá en mi país, en Argentina, creo que no hay barrios que se vean similares a esto, por ejemplo. Pero tendría que explorar un poco más, tendría que buscar alguna referencia más. También me gusta subir videos jugando porque ustedes me dan como tips, me dijeron que preste atención de qué lugar está la persona que conduce los autos. Así que estoy aprendiendo qué son las cosas que tengo que observar. Gerrand Happap, no sé, no lo puedo leer. A ver, un cartel. Parece estar en alemán las cosas, ¿no? No lo sé, no lo sé. La otra vez estaba pensando que un lugar era Alemania y después pensé que era Holanda porque era similar al holandés el idioma y era Sudáfrica, así que no sé. Claramente no tengo muy buenas habilidades. Esta otra casa también tiene paneles solares. Veo que es algo común. No sé si hay una región en el mundo donde sea más popular los paneles solares. A ver, un garage, ¿no? Una camioneta con la puerta abierta. A ver, esta tiene un cartel. A ver, a ver. Y está el número de teléfono. Eso seguramente es una buena referencia para alguien que entienda. Punto de Deutschland, ¿no? Gente, no estaba equivocada. Creo que estamos en Alemania. Qué lindo barrio. Casualmente hace poco hice un podcast en Patreon donde estaba hablando de que estaba indecisa respecto a la idea de vivir en Alemania o Italia, como esas son opciones en mi cabeza. Esto es pura fantasía, no tengo ningún plan para Alemania, pero yo lo tengo como una opción en mi cabeza desde siempre y esto me hace pensar, qué lindo Alemania, quiero vivir en Alemania. Si es Alemania, ¿no? Quizás ni siquiera es el país. Pero bueno, yo vivo en una nube de fantasías. Yo vivo siendo completamente delusional. Dilusional. ¿Cómo se dice? Delirante. Ok, en teoría delusional en inglés, en español se dice delirante, pero para mí no tiene la misma vibra. Bueno, ahora la pregunta es ¿en qué zona de Alemania, no? No sé si estoy loca, pero siento que en el sur de Alemania quizás hay lugares más como casitas, ¿no? Se ve bastante zona de casas, son casas. No hay edificios, son todas casas.
Algunas parecían como casas estilo departamento, ¿no? Como una casa donde en diferentes pisos viven diferentes familias, personas. Pero la verdad que no estoy segura. Acá hay como una calle. Ay. Bueno, acá veo esa letra que parece una B, pero es un sonido como de S en realidad, ¿no? Eso, Castranse, como esto creo que suena como una S y creo que es una letra alemana, así que estamos en Deutschland, estamos en Alemania. Creo que sí, creo que eso ya está definido. Estoy viendo si encuentro alguna referencia para saber en qué área estamos y y no sé si la voy a encontrar, no sé si mi cerebro va a poder procesarlo tampoco. Acá hay algunos edificios más estilo departamento. Esto parece un poquito más como un edificio a comparación de estas que son casas, pero no sé si entienden lo que digo, como es una casa que quizás en cada piso vive una familia diferente, no que es como una casa departamento. Acá dice Landwirtschaftlicher Werken frei. No se permiten perros. No sé qué dice. Bueno, vamos a apostar por el sur de Alemania, qué sé yo. Vamos a intentar. A ver. Vamos a buscar cerca de Frankfurt, vamos a poner. Hay una chica que sigo en YouTube, que la recomendé en un video, que es argentina, que vive en un pueblo cerca de Frankfurt y se ve un poquito similar a esto. Se ve un poco más como concurrido, por eso, no sé, imaginemos que esté más como en un barrio más cerca de Frankfurt. Estoy inventando esto. Acá. 197 kilómetros. Ok, estaba como más cerca de Colonia, no de Frankfurt, pero Colonia está cerca de Frankfurt. No, no estuvo terrible. No estuvo terrible. No estuvo mal, gente, estoy contenta. Ok, sigamos. Ay, odio cuando me dejan en el medio de la naturaleza. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? No sé. Tengo que aprender a reconocer plantas porque yo no sé, estos parecen pinos, ¿no? Un árbol de Navidad. Pero son pequeños, los de arriba no parecen pinos. Acá sí, acá sí hay pinos. Ok, ok. Cuidado. Mila investiga las plantas. Ahí hay un cartel. A ver. Lawrence R.D. Road. Estamos en un lugar que se habla inglés. RD es de road. No sé qué es RD. Greeny. Puede ser. Acá había otro cartel, pero está como dado vuelta. Está para esta otra ruta. ¿Me puedo meter? No me puedo meter en esta. No. Y allá veo otro cartel. 8139. No lo sé. Bueno, vamos a ver si para algún lado u otro se ve algo de ciudad. No. Ok, bueno, sigamos por este camino entonces. Vamos a... Espero encontrar algo. Ahí había algo. Oh, warning. Ok, estamos en un lugar que se habla inglés, definitivamente. ¿O no? O sea, a veces el cartel de warning está como en diferentes idiomas. Es bastante... ¿Wolf? ¿Un cartel de aviso de que hay un wolf? ¿Un lobo? Ah, no. Como de administración y apoyo a los lobos. MDHA. Una zona con lobos. Gente, crepúsculo. Crepúsculo alert. Debería tener como una alerta. A ver, tenemos pinos, como un bosque. Tenemos una asociación o algo de lobos. Estamos en el estado de Washington. Estamos en Forks.
Esta calle es una calle que es como de tierra, ¿no? No es asfalto. Así que supongo que estamos en un área rural. No, no sé, no sé. ¿Dónde estamos? Los cables de la electricidad. Me quiero alejar lo máximo posible. A ver si encuentro... ¡Casas! ¡Veo casas! Era una casa en el medio de la nada, que no puedo entrar. Veo el coso, el buzón de correo. El buzón de correo parece americano. Es como un área de campo, eso está claro. Otro warning. O volví para atrás. No. Ok, finalmente estoy encontrando algo que no sea la naturaleza, nada más. Había un auto y desapareció. ¿Esto qué es? ¿Una iglesia? Saint Louis County. No me dice nada. Saint Louis. ¿Qué county sería este? Ah, igual es como una referencia. Pero no sé dónde es eso. Una iglesia que está un poco vieja, ¿no? Ay, hay un cementerio acá. Ay, hay un cementerio. Una iglesia y un cementerio. No sé si me sirve mucho de referencia, pero... Ay, pero bueno. Solo que sería un lugar donde tiene que haber mucho verde. No pasar. Zona no pasar. Ese Saint Louis me hace pensar que esto no es Washington. Estoy empezando a pensar que estamos en un, no sé, en otra área, no sé dónde, pero en otra. Voy a apostar. A ver, siento que estamos obviamente en Estados Unidos. Tiene que ser un área que se vea verde, porque está claramente muy verde. Por acá está todo verde. Como esta zona es mucho más verde que esta zona. Buscando alguna parte que se vea verde y que no se vea nada alrededor, porque es como una zona donde no hay ciudades. Vamos a poner acá 810 kilómetros. Ok, estuvo lejos, no estuvo tan lejos. Pero bueno. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ulitza Parco. No sé, no puedo leer bien. Una bolsa de basura. O ropa, no sé qué es. Basura. Acá hay basura. No puedo ir para atrás. Un lago. Un camino de tierra. ¿De qué lado está manejando esta persona? No, no entiendo, la verdad. Ah, un cartel. Ay, ¿en qué idioma? ¿Qué idioma es ese? Ay, desapareció. Desapareció el cartel. Gente, ¿no había un cartel recién? ¿What? ¿Qué? Bueno, buscaremos otro. Estamos en una zona de casas. Tiene que haber otro cartel. Ulitza Sovetskaya. No tengo idea. Un edificio medio abandonado y acá hay un cartel. Por favor, no desaparezcas. ¿Qué idioma es este? Parece un poco ruso. ¿Es ruso? La construcción esta también parece como las construcciones de Moscú, ¿no? Estamos en algún área de Rusia o algún área que fue de la Unión Soviética. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, no, está censurado. Está censurado esto, ¿por qué? ¿Por qué está censurado? Ah, no, no está censurado. Se rompió la cámara en ese momento. No tengo ni idea dónde estamos. Ah, está lindo igual, está cute. Otro cartel, a ver. Sí, ahora se ve más ruso eso.
En algún momento había aprendido un poco del alfabeto ruso. Hoy en día me olvidé todo. ¿Saben que Tarko tiene un nombre ruso? Tarko mi gato. Se llama Tarko por Tarkovsky, un director ruso. Tarko espiritualmente es ruso. Y no sé. Sunlight. También se ve como bastante ciudad, ¿no? Como se ve bastante... allá veo edificios. ¿Estaremos como en Moscú? Porque sé que hay muchos barrios exsoviéticos que se ven como muy apagados, ¿no? Como son puros edificios, todo muy igual, todo muy similar la construcción. Acá como parece una ciudad, se ve variado. Hay muchas personas, como en casi todas las imágenes se ven personas caminando. Veo como restaurantes, no sé. Acá parece decir banco. Bueno, fue gente, apostemos por Moscú. La verdad que no, no lo sé. No sé si como algún área cerca del centro, qué sé yo. No estuve mal. O sea, está fuera como de la parte céntrica de Moscú. Es más bien como un pueblo de las afueras de Moscú. A 108 kilómetros. Estoy contenta, la verdad. Estoy contenta. Creo que estoy... O sea, me sorprende. Porque yo, la verdad, que nunca jugué a este juego. Solo les había contado en el primer episodio que había jugado como muy así nomás, como sin pensarlo mucho, una o dos veces con Martín. Creo que fue solo una vez, hace como 2 años. Entonces, lo que filmé el otro día fue la primera vez y esta es la segunda, así que estoy contenta porque, no sé, no sé los tips, no sé cómo jugar correctamente, no sé cómo buscar pistas y, y así y todo. No estoy súper lejos de los lugares. Sé que hay personas que son impresionantes y lo hacen como en, no sé, en re poco tiempo y encuentran el lugar a distancias caminables. Es increíble. No estoy a ese nivel, pero así todo estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Espero que les esté resultando divertido porque yo me estoy divirtiendo un montón y me viene muy bien estos videos para el canal, para los 100 días, porque son relativamente fáciles de grabar, así que espero que les estén gustando y creo que son comprensibles. Ustedes me dejan saber en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.